Eh, Siendo ya las 3 de la tarde y como ha sido la convocatoria a las 3 de la tarde, yo comienzo con la exposición. Ante todo, bueno, muchas tardes con todos. Si tienen alguna dificultad en el enlace, me comunican a tiempo. Ante todo, yo me presento, yo soy comandante Ramírez, piloto instructor de la Escuela de Aviación Alexander López Vilela. Acá hemos creado el Centro Superior de Instrucción y Doctrina, UAS AAB. La tecnología ha cambiado. Nosotros actualmente estamos viendo un equipo muy moderno que es el Matrix M30 RTK. Es un equipo que inclusive está siendo utilizado en la guerra de Ucrania y Rusia. Es un equipo que a través de su telemetro láser puede identificar un objetivo, brindando las coordenadas geográficas para lo que es la artillería o el ataque aéreo, con sistemas de aeronaves estratégicas, ¿no? Porque a nivel militar se dividen estos equipos en aeronaves tácticas y aeronaves estratégicas. Las aeronaves tácticas son aquellas que hacen las labores de inteligencia, y pues para labores de inteligencia tienes hasta el Black Hornet, que es un equipo de 10 centímetros, ¿ok? Hasta tienes equipos pues como el Predator, con una capacidad bélica, porque son aeronaves estratégicas, o tienes el Hermes 900, que es una aeronave netamente táctica, que es para fines de inteligencia. En mi caso personal, yo soy piloto Hermes 900 en retiro, ya son 20 años de experiencia en este campo. Lo que estamos viendo actualmente es que la tecnología militar está entrando al campo industrial, ¿ok? Y entonces, hoy en día, pues estamos encontrando equipos que vienen con una tecnología muy avanzada, y como es el sistema Machine Learning. Entonces vamos a tratar de entender un poco esto, porque si hablamos de seguridad operacional, solamente yo puedo implementar un procedimiento de seguridad operacional si yo conozco el sistema de la aeronave. Porque si bien es cierto que el sistema de seguridad operacional está orientado a minimizar los riesgos dentro de una operación, pero cuando hablamos de operaciones tácticas o operaciones aéreas, implica que tengo que conocer todos los elementos que están implicados dentro del sistema, por cuanto yo tengo que saber minimizar un riesgo dentro de una operación aérea. Si la aeronave sufre una descompensación, ¿cómo interpretar la actitud de la aeronave en vuelo y cómo poder desarrollar un procedimiento para mitigar el riesgo? Eso implica que el piloto táctico en la actualidad de aeronaves no tripuladas de uso civil no basta entonces con el conocimiento de manipulación de aeronave, sino tiene que conocer los dos elementos fundamentales en mitigación de riesgo, que es el dominio de la cuarta dimensión y del quinto elemento. Referido a la cuarta dimensión a nivel de lo que es la precesión giroscópica, que es un fenómeno físico, y el quinto elemento orientado a lo que es la creación del hilo de plata, que es un sistema de stall en alta altura para situaciones de riesgo y lograr mitigar una situación, por ejemplo, de un peligro aviar. Entonces, ¿cómo generar el hilo de plata y cómo generar ese vacío dentro de lo que es el quinto elemento para generar un stall en alta potencia? Es parte también de los elementos de seguridad operacional. Pero si yo no tengo todo esto definido en lo que es en un protocolo de seguridad operacional, si no tengo mis alcances, mis limitaciones y mis funciones dentro de un protocolo, entonces simplemente yo puedo manipular la aeronave. El ámbito empírico pues ha desarrollado mucho y hay mucho de cultura popular en nuestro medio, y mucho que creemos como una verdad pues a veces no es una verdad, sino es la distorsión de la realidad. Porque yo aprendí, entonces yo vuelo, porque yo aprendí, entonces yo hago esto. Empezando que estos equipos son de orden militar, no nacieron con fines de volar. ¿Ok? A ustedes no les pagan por volar, sino por un resultado final llamado imagen. Entonces nosotros tenemos que lograr que esa imagen sea el mejor resultado, ¿ok? Para que tenga la calidad para ser explotada para diversos fines. En el campo militar, obviamente, para fines de inteligencia militar. Entonces, vamos a ver la seguridad operacional dentro de la implementación dentro de una empresa privada, y vamos a llegar hasta el protocolo de seguridad operacional, cómo se implementa, cómo se define. Pero para ello tenemos que tener conocimientos, como dije. Yo no puedo generar un protocolo de seguridad operacional si no tengo los conocimientos sobre el sistema. O sea, si yo no conozco la aeronave, oye, yo puedo conocer la parte externa, yo puedo manipular la aeronave, pero para definir protocolos de seguridad operacional en una cuestión de interpretación de la actitud de la aeronave en vuelo en situaciones de riesgo, tengo que saber cuáles son sus componentes, cuáles son los instrumentos de navegación, cuáles son los niveles de afectación interna, lógica, sistema, a nivel de qué es, de la inteligencia artificial, a través de los algoritmos, a través de lo que es el machine learning.
Entonces, si yo no entiendo cómo funciona el sistema, difícilmente puedo definir cuál sería el procedimiento para mitigar el riesgo. Entonces, partiendo por ello, estamos hablando de riesgo. Y un I per se, que es generalmente lo que nosotros estamos acostumbrados al entrar a una mina, no es funcional. Entonces, tenemos procedimientos disfuncionales y funcionales, y que a fuerza de ser repetidos, se crean como una verdad, y la verdad es relativa en cuanto a las operaciones. ¿Ok? Porque nosotros estamos en un escenario llamado meteorología, ¿ok? Llamado atmósfera, donde los fenómenos meteorológicos son fluctuantes, son cambiantes, son relativos, no son estables ni mucho menos establecidos. Y nosotros tenemos que saber operar en esas condiciones, en mitigación de riesgo. Si bien es cierto, el curso no es tanto para definir los valores y cuantificar las variables para determinar un fly-by-wire, pero vamos a ver el fly-by-wire también nosotros desde el punto de vista de la seguridad operacional y qué es lo que significa. Lamentablemente, pues solamente tenemos 45 minutos y 15 minutos para preguntas. Espero que estén atentos y cualquier duda que tengan, escríbanla, ¿no? Escríbanla para que al final de los 15 minutos poder expandirnos un poquito más en algunos elementos que son importantes. En nuestro curso, obviamente, nuestro curso es de 50 horas y formamos básicamente de manera integral. Pero en este campo, en este momento, vamos a ver solamente lo que es seguridad operacional en materia de aeronaves no tripuladas. ¿Ya? Es muy importante recalcar eso porque hay seguridad operacional en aeronaves tripuladas, pero nosotros estamos específicamente orientados a las no tripuladas. Entender entonces que hay un marco regulatorio, hay un marco legal que tenemos que cumplir. ¿Por qué es importante hoy en día la seguridad operacional? ¿Por qué? Porque la ley lo exige. El marco regulatorio, la NTC 001-2015, en sus premisas generales determina que la norma está establecida para fines de seguridad operacional. Pero, lamentablemente, cuando ustedes revisan la norma, en el contenido temático para obtener la acreditación transitoria, no le ponen el curso de seguridad operacional. ¿Por qué? Porque la norma transitoria lo único que establece son requerimientos básicos. ¿Por qué? Porque ese es lo que debes de cumplir para lo que es el trámite de acreditación transitoria, es decir, el departamento de licencias. A partir del 2023 se está ya inspeccionando y quien va a inspeccionar no es licencias, porque licencias ya te otorgó tu acreditación. Quien va a inspeccionar a las empresas, a las personas naturales o jurídicas, como dice la norma, es operaciones. El departamento de operaciones es el que te va a inspeccionar. ¿Y qué es lo que te va a pedir? Tu protocolo de seguridad operacional. O sea, si no lo tienes, vas a ser sancionable, y lo dice la ley. Entonces, no es que se haya inventado una nueva ley, no. Lo que se ha hecho es que se está cumpliendo o dando cumplimiento a la norma técnica complementaria 001-2015, su mejora bajo la RAP 91 apéndice M y la ley 3740, la cual va a ser implementada bajo la ley 27261, que en este año ya inició su proceso de implementación. Entonces, yo tengo que acatar el marco jurídico de manera integral. Entonces, no es una sola ley, no es la NTC 001-2015 la que tenemos que nosotros que dar cumplimiento, sino de manera integral todo el marco jurídico. Y todo el marco jurídico establece que tengo que saber definir mi seguridad operacional. ¿Ok? Entonces, lo más resaltante de la ley, entonces, ¿qué es? Garantizar la seguridad operacional, que es el SMS, Safety Management System. Entonces, vamos a llegar, ¿ok? Vamos a hacer muy rápido, ¿ok? Pero tratar de llegar a todos los puntos que tengo que considerar para que yo poder concebir el manual de seguridad operacional y que en una inspección, pues yo ya tenga el manual, independientemente de donde haya llevado el curso o de donde provenga la licencia, ¿ok? Porque hoy en día, dice la ley, también te van a pedir en una industria, te van a pedir tu acreditación transitoria más tu certificado de estudios. ¿Por qué? Porque el marco de estudios debe de contener el curso de seguridad operacional y cursos de la rama industrial vinculados al tipo de aeronave que tú estás portando en tu acreditación transitoria. Si los temas que has llevado son básicos y no concuerdan con lo que establece en tu acreditación, genera un sistema disfuncional y la compañía va a optar por contratarte o no contratarte. Es más seguro que no, porque quien vaya con los temas exigidos en el campo industrial y exigido por el campo de operaciones, obviamente que va a quedarse con el trabajo.
significa que el contenido temático de 7, 8 temas, 16 horas, 8 horas o un curso de sábado y domingo está orientado a manipular aeronaves. Y eso no significa que operar o manipular una aeronave te haga piloto, porque un niño de 10 años vuela. Y esa es la pura verdad. Muchas veces me dicen a mí, pero comandante, pero si mi hijo de 10 años vuela en la aeronave. Sí, cuñado, pero tu hijito de 10 años no puede desarrollar operaciones aéreas de superficie. O tampoco va a poder implementar un protocolo de seguridad operacional para mitigar el riesgo dentro de una operación. Tu hijito de 10 años podrá utilizar una aeronave de consumer, pequeña, pero no una aeronave industrial. Porque tampoco se lo permitiría, porque el riesgo que se corre es muy grande. Estamos hablando también de mercancías peligrosas y vamos a ver un acápite de lo que es la batería, porque estamos hablando de polímero de litio. Y el polímero de litio es mercancías peligrosas, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una manera unidireccional hasta llegar al final, porque me interesa llegar a que ustedes puedan implementar su protocolo, porque si no de nada serviría, simplemente sería una charla y no tendrían ningún provecho específico si es que no saben cómo implementarlo. O sea, ya me contaron que tengo que hacerlo, sí, pero ¿cómo tengo que hacerlo? La idea es esa, ¿ya? Le vamos a seguir acá. El marco de gestión de seguridad operacional de los RPAs, lamentablemente en el Perú no tenemos una institución, bueno, aparte de nosotros, que esté dictando el curso de seguridad operacional. Si ustedes agarran a cualquier escuela y le preguntan, oye, ¿sabes qué? Pero en tu curso está certificado el área de management, gestión aeronáutica. ¿Por qué? Porque el curso de seguridad operacional es parte de un tema mayor que se llama gestión aeronáutica. Y todo lo que es gestión es management science, ciencias de la gestión. Es por eso que seguridad operacional es SMS, Safety Management System. Entonces, todo lo que es management es gestión. Para generar una gestión tienes que tener una consecuencia. Porque si tú solo hablas de gestión y lo único que haces son trámites documentarios, pues déjame decirte que eso no es una gestión. Tú vas a tramitar tu licencia. ¿Estás haciendo una gestión? No estás haciendo una gestión. Estás tramitando tu licencia. ¿Cuál es la gestión dentro de lo que es para la obtención de la licencia? Para obtener la licencia, que es una consecuencia, tienes que llevar un curso. Todo lo que es el cumplimiento del curso está vinculado a una gestión, pero el tramitar la licencia no es gestión. Entonces hay que definir bien el marco de la gestión, porque si no estamos claros en que la gestión busca como finalidad un consecuente, entonces no vamos a entender ni siquiera lo que es finalidad y consecuente. Porque la finalidad y el consecuente son la base de objetivos específicos determinados. Entonces, vamos a ir orientándonos a esos objetivos específicos que son importantes. ¿Por qué? Porque si tú para definir un objetivo partes de una premisa, y si la premisa está errónea, el objetivo la finalidad puede ser cumplida. El proceso puede ser igual, pero esa finalidad va a distorsionar el sentido de la realidad porque fallaste en la premisa. Entonces, seguridad operacional no es solamente un conjunto de procedimientos para mitigar un riesgo, ¿ok? Sino, en aeronáutica es un conjunto de factores que se van a conjugar. Por tanto, si nosotros nos basamos solamente en el concepto de seguridad operacional, vamos a ver que hablan sobre minimizar el riesgo de lesiones a personas, daños, bienes. Perfecto. En el campo de la seguridad, en concepto operacional dentro del campo genérico, pero estamos nosotros en aeronáutica. Y en aeronáutica tenemos que definir la seguridad operacional sobre los procedimientos y mitigación de riesgo en vuelo. Es decir, tenemos que agudizar nuestros sentidos bajo la percepción aeroespacial. Porque ¿dónde se van a producir los riesgos? En el vuelo efectivo, a nivel aeroespacial. Y entonces es ahí donde yo tengo que saber interpretar los valores. ¿Y cómo voy a interpretar los valores que me da la telemetría? Conociendo el sistema de la aeronave. ¿Ok? Por tanto, nosotros tenemos que ingresar a entender un poco lo que es el sistema y la tecnología que hoy es la que está imperando, que es la tecnología WAAS y la tecnología AAV. WAAS, Unmanned Aircraft System, y AAV, Autonomous Air Vehicle. Esta tecnología, inclusive AAV, ha entrado al UAM, que es Urban Aerial Mobility, que es la nueva tecnología que se va a implementar a partir del 2027 en los taxis aéreos. ¿Ok? Pero, bien, nosotros no estamos todavía en taxis aéreos y todavía está tirado para el 2027. Pero de todas maneras la tecnología está tan avanzada. Pero cuando tú asignas valores para que tú hagas tu vuelo autónomo, estás ingresando valores dentro de la concepción AAV. Pero para definir los valores en AAV tienes que saber definir tu fly-by-wire. Esto que es tecnología
pues no lo vamos a ver ahora. Solamente le estoy dando una referencia, porque muchas veces ustedes están asignando valores sobre la base de la cultura popular. Lo que me dijeron, lo que me contaron, lo empírico, lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que me resultó, lo resultó otro. Entonces, no, es así como se hace por cuanto a mí me enseñaron así. Ok, ¿cuál es la base científica para definir los valores y cuantificar las mermas en una operación? Ese fly backward, ¿te enseñaron fly backward? Entonces, si no te enseñaron la asignación de valores y cuantificar las mermas sobre la base de la meteorología, si no sabes definir la robustez sobre la base de la ingeniería de la aeronave, te voy contando que lo que estás haciendo es una cultura popular, ¿ya? Entonces, no quiero decir ni satanizar la cultura popular. O sea, el trabajo lo haces, el trabajo te resulta, el trabajo te genera rentabilidad, lo estás haciendo bien, eres un excelente piloto, perfecto, ¿no? Pero hay un componente dentro de tu formación que te falta, que es el componente de la ciencia y tecnología. No, pero si estoy usando el equipo, perfecto, pero no porque uses el equipo, cuñado, vas a ser, ¿no? Experto en el sistema, ¿ya? Entonces, hoy en día el M30 RTK, como les estaba diciendo, que es la aeronave que nosotros tenemos para instrucción, se está utilizando en la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, es una aeronave que ha demostrado capacidades de operaciones integrales y que tiene una capacidad dentro de lo que es el fly-by-wire que puede definir y determinar o detectar objetivos en movimiento. Entonces, y tiene una capacidad de respuesta bastante importante. Eso, la capacidad de respuesta también la vamos a ver dentro del curso. Pero básicamente no se confundan mucho en este sistema. Lo importante de entender es que la tecnología avanza y no nos podemos quedar desfasados en la tecnología. Si antes nunca estudié la parte de ciencia y tecnología y ahora la estoy descubriendo, pues déjame decirte que la manera de generar valores o definir valores para afrontar un riesgo en un escenario está en función de algoritmo matemático y algoritmo lógico. Es otro curso, pero la única manera que podemos nosotros asignar los valores correspondientes en un AAV para que la aeronave minimizar el riesgo de la operación de la aeronave en un escenario, ya sea vuelo efectivo, alto riesgo o vuelo crítico, es netamente conociendo cómo se asignan esos valores y cómo se arma la estructura METAR dentro de un fly-by-wire. ¿Ya? Eso es en cuanto al sistema. Seguimos avanzando. ¿Ya? Si hay algo que no entienden o se están rayando y dicen, oye, cuñado, ¿pero qué es esto? Es una nueva historia. Bueno, véanlo como una película que no entiendes ni un cariño, que está en inglés, pero al menos vas captando algunos elementos que me van a ser importantes cuando vayamos al protocolo, que como les digo, que para mí lo más importante, sepan definir y diseñar su protocolo. Entonces, ¿qué tenemos que ver dentro del sistema? Primero, hemos hablado de inteligencia artificial, la gente habla de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, déjeme decirle que la inteligencia artificial es del campo militar, y el campo militar surge en 1960. O sea, si en el siglo XX o finales del siglo XX la gente tomó contacto con la inteligencia artificial, y bacán, ¿no? Pero no es del siglo XX, o sea, es del siglo XX, pero no pues de finales del siglo XX, estamos hablando de 1960, ¿ya? Entonces, hoy en día la inteligencia artificial es un sistema que emula la inteligencia humana, tanto a nivel compu-cognitivo, a nivel de identificación del entorno, ¿ok? ¿A través de qué? De la valoración, es decir, que el sistema asigna un valor. Al asignarle un valor actúa como nuestro cerebro. Cuando tú ves rico, feo, blanco, negro, el cerebro está asignando un valor a ese estímulo que ha sido registrado a través de los órganos sensoriales. Ese valor que se asigna se llama proceso cognitivo, ¿ok? Que está ligado al conocimiento. O sea, lo que va a guardar tu cerebro en la memoria es la experiencia vivida, que puede ser gratificante o no gratificante a partir de ese estímulo, ¿ok? Entonces, cuando una aeronave reconoce un obstáculo, no es que reconozca el obstáculo, sino que el obstáculo está impidiendo el flujo, ¿ok?, del espectro electromagnético, o sea, entre comillas, luz, ¿no? Lo que llamamos luz es espectro electromagnético. Entonces, está interrumpiendo el flujo del espectro electromagnético, y al ser un flujo significa que es energía, ¿ok? Fluido es cuando hablamos de composición de gases. Entonces, el aire es un fluido, el agua es un fluido. El flujo es que transmite energía. El flujo de energía es un flujo corriente, el espectro electromagnético es un flujo, ¿ok? Lo que hace entonces es que este elemento está obstruyendo el flujo, ¿ok?, del espectro electromagnético. Entonces es
ausencia de luz. El algoritmo de la inteligencia artificial, para definir o reconocer el obstáculo, lo que está haciendo es definiendo luz y ausencia de luz. Luz y ausencia de luz. ¿Para qué? Para que la aeronave en ausencia de luz actúe en consecuencia. ¿Ok? Entonces, la actitud de la aeronave en vuelo en función de los valores asignados, ¿ok?, en la inteligencia artificial va a hacer que entre a una reacción autónoma. Y tú no necesitas hacer absolutamente nada. Tú estás volando y son los sensores que van a definir una variación. ¿Ok? Pero la inteligencia artificial necesita también otra fuente de información. Ok, el IMU. ¿Qué es el IMU? El IMU pues tiene acelerómetro y giróscopo y baja las señales de satélite. ¿Y cómo llega esa información a la inteligencia artificial? Oye, pero aparte de eso del IMU necesito también la precisión giroscópica, el estado, la posición de la aeronave conforme al vuelo. ¿Quién me lo da? El giróscopo, que obtiene información satelital. ¿Cómo llega esa información al cerebro para ser valorada? Ok, así como nuestras neuronas se comunican a través del tejido neuronal, existe un tejido neuronal artificial que se llama Deep Learning. Es decir, que a través del Deep Learning fluye la información desde el IMU hacia la inteligencia artificial, hacia el autopiloto. Pero el autopiloto tiene la capacidad de responderle al IMU, se llama feedback, retroalimenta. Y al desarrollarse un procedimiento de retroalimentación, ¿qué se llama eso? Machine Learning. ¿Qué hace el sistema Machine Learning? Genera un nuevo conocimiento. La aeronave comienza a adquirir nuevos patrones, los cuales son subidos a las constelaciones, a los satélites, a la nube. Y es así que desde la DJI de China van a ver si tu aeronave está funcionando bien o está funcionando mal, y si las otras aeronaves del mundo están transmitiendo la misma variación o defecto, ¿ok? Entonces DJI manda un firmware de actualización. Entonces dice, actualizar firmware. Oye, ¿y por qué cada rato tengo que actualizar firmware? Porque la actualización de firmware está en función de la data que está subiendo cada una de las aeronaves que están volando a nivel global. ¿Ok? Entonces, Machine Learning es eso, es generar un nuevo conocimiento, y las nuevas tecnologías están teniendo justamente ese sistema, basados obviamente en la implementación de la inteligencia artificial y más aún la velocidad de transferencia de datos a través del tejido neuronal artificial llamado Deep Learning. Entonces, acá tenemos el Machine Learning, donde podemos ver acá que tenemos acá la inteligencia artificial, ¿verdad? AI es Artificial Intelligence. Entonces tenemos la inteligencia artificial. En la parte superior vemos lo que es el Deep Learning, ¿ok? Donde es los subnúcleos de información, pues comparten la información. Hay una compartimentación de la información. Vamos al ser humano. Tenemos tacto, vista, olfato, oído, ¿no es cierto? Gusto. Ok, todo eso está relacionado. Por ejemplo, ¿cómo es el vídeo? Liso. Oye, pero si solamente lo has visto o simplemente lo has recordado, ni siquiera lo tienes físicamente, ni siquiera lo has tocado. Entonces, ¿cómo defines que el vídeo es liso? Por la experiencia anterior, se llama percepción. Significa entonces que hay una cuota muy importante en lo que es las habilidades y destrezas del piloto, la percepción aeroespacial. Ok, tenemos que comenzar a definir y ser conscientes que existe en nosotros la percepción aeroespacial, que es una fuente de contacto a través de los mecanismos, y es ahí donde se establece la relación hombre-máquina. Ok, la relación hombre-máquina, que convierte en nuestra unidad en una estación, y es por eso que la ley habla de la estación, no habla del mando, ok, como la emisora. Gravísimo error. O sea, hay mucho de cultura popular que hay que dejar de lado. Una cosa que tienen que dejar de lado es llamarle emisora al mando. El mando no es una emisora. ¿Ok? No es emisora. La relación mando-hombre es estación. Entonces, cuando la ley habla de la estación, está hablando del vínculo hombre-mando. ¿Ok? ¿Y qué dice la ley? Que el piloto al mando es el responsable del vuelo en todos los procedimientos, en toda la operación. Significa que aquí le van a volar la cabeza, cuñado, si pasa algo. A ti, para de contar. Hoy, ¿por qué? Lo dice la ley. ¿Y por qué dice la ley? Porque la ley conoce, o los técnicos saben, que el 90% de las fallas son humanas. Es el factor humano. Entonces surge el factor humano como factor de riesgo. Entonces, el vínculo de ciencia y tecnología, que es muy importante, y sobre todo que entre en algo que se llama conciencia situacional, que es uno de los factores muy importantes en lo que es la seguridad operacional. Si no soy consciente del peligro,
pues voy a estar en peligro y voy a ser inconsciente que estoy en peligro. Ese nivel, estado de inconsciencia, es justamente el factor humano como factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tener seguridad operacional? ¿Por qué definir mis protocolos? Porque justamente a través de ellos voy a entender el sistema integral de Machine Learning y voy a definir mis protocolos en los cuales voy a poder mitigar el riesgo. No puedo eliminarlo, porque el riesgo no se va a poder eliminar. Porque el riesgo está sobre la base de la probabilidad que un hecho ocurra y la gravedad a nivel de consecuencia. ¿Ok? Entonces, minimizar el riesgo de la operación va a estar siempre y cuando tú conozcas el componente científico y tecnológico que tienes en la mano. ¿Ok? Pero entonces, poniéndole el nombre que realmente merece cada una de las unidades que están involucradas. Entonces, olvídate del término emisora. Si lo usabas, pues te cuento que estabas equivocado. La emisora también tiene un sistema de feedback, es decir, enlaza con la aeronave. Ahora, ¿qué enciendes primero, la aeronave o los mandos? No, que primero los mandos. No, que primero la aeronave. Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues fue el huevo, pues, porque el huevo, ¿qué fue? ¿Ah? ¿No es cierto? Fue el principio de la creación. No puedes partir de la creación misma, sino del principio de la creación. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado en los valores que nosotros, o las interpretaciones que vamos a darle dentro del equipo. ¿Por qué primero es el equipo? Porque el equipo es la unidad de enlace. El término enlazar señal no es que capte la señal. El equipo enlaza con la nube y viene la tecnología de la nube. Enlaza con la nube. Una vez que el equipo enlaza con la nube, recién enlaza con tu mando. Es por eso que después que el equipo define su punto cero, tú estás recibiendo la señal en el mando. Por tanto, ¿cuál es el elemento fundamental de la unidad elemental de enlace del sistema? Es el equipo. Por tanto, el procedimiento es encender primero el equipo para que genere su punto cero e inicie el enlace con la nube. Porque tú estás gestionando data en la nube. Tú estás navegando en la nube. Cuando a ti se te rompe la radiocomunicación, ¿por qué la aeronave regresa a base? Porque la aeronave no tiene la memoria ahí, sino que la nube le indica cuál fue el último punto donde partió. Y si en todo caso se perdió completamente la información porque te vino rayos cósmicos de que nadie habla, vamos a tocar un poquito de ese tema en lo que es la frecuencia de radiotelefonía, porque es importante dentro de la seguridad operacional también. Entonces, ¿qué pasa? El rayo cósmico te rompe la señal y le indica a la aeronave, la nube, oye, vete al último punto donde pudiste aterrizar bien. Si estás en Barranco y la última vez que volaste fue en el Callao, pues para allá se te va tu aeronave. Vacante quedó, lindo. ¿Por qué? Porque no cumpliste un procedimiento fundamental en aeronáutica. Tu plataforma adyacente. Todo piloto tiene su aeropuerto alternativo y tú tienes que tener tu plataforma adyacente. La calibras el compás magnético igual como si fuera tu plataforma original. Te elevas 12 metros y aterrizas. ¿Por qué 12? Porque a los 2 metros se activan los sensores de aproximación y aterrizaje en el régimen de ascenso. Y en el régimen de descenso, a los 10 metros se activan los sensores de aproximación y aterrizaje. Entonces tú te subes 12 metros y aterrizas y ya le indicaste a la nube el último punto donde pudiste aterrizar bien. Y ese punto tiene que ser distante, tener una distancia de 16 metros de la plataforma original. ¿Por qué 16 metros? ¿Por qué? Porque el satélite tiene una variación o defecto, no te define un punto exacto, siempre tiene un radio de defecto de 15 metros. Así que para asegurarte que el punto 16 sea realmente un nuevo punto en el espacio a nivel del satélite, a nivel de gestión de la nube, entonces por eso es la distancia de 16 metros, ¿ok? De seguridad operacional para definir una plataforma adyacente. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es de que nuestros sistemas son integrales, así es que no es solamente la aeronave. Nosotros dentro del sistema aeronave tenemos lo que es la aviónica, lo que es la electrónica, la mecatrónica y la nanotecnología. Voy a partir por lo que no está acá. La nanotecnología es la batería, es la fuente de energía a través del polímero de litio, ¿ok? La sal de litio, que a través de esta se descubre esta energía eléctrica, y es una energía eléctrica. Primer elemento fundamental. No puedo hacerle caso yo al manual. El manual me indica que yo voy a volar media hora. El manual me indica que mi aeronave va a volar 40 minutos. No, porque tengo que quitarle el 30% de remanente. Eso es por defecto. Pero no solamente eso, sino que yo le puedo quitar el 30%, pero la nanotecnología
¿ok? Está dándome una energía eléctrica. Entonces yo tengo que saber definir mi tiempo basado en energía. ¿Cuánta energía requiere mi aeronave para una operación? Y depende si mi aeronave va a estar en vuelo efectivo, va a estar en vuelo de alto riesgo o va a estar en vuelo crítico. Es decir, a nivel medio del mar, a 3.500 metros sobre nivel medio del mar, a 7.000 metros sobre nivel medio del mar. Pues entonces la propulsión requerida para poder solventar una situación a nivel de altitudes, a nivel de presión, a nivel de temperatura, a nivel de densidad, es muy diferente. Entonces, el sistema Machine Learning va a generar la propulsión requerida para que la aeronave pueda cumplir la misión tal cual se le ha asignado los valores fly-by-wire. Entonces, significa que si necesita más propulsión, el sistema va a generar más propulsión. Y te voy contando que tú no manejas la propulsión de la aeronave. No la manejas. Lo único que tú imprimes es velocidad. Lo único que tú asignas es alturas o procedimientos. La aeronave es la que define los regímenes aviónicos, electrónicos y mecatrónicos que requiere para cumplir la operación que tú estás asignando. ¿Y qué pasa si tú estás asignando valores no correspondientes a la robustez de la aeronave? Entonces la aeronave va a colapsar. ¿Por qué se te quedó en el cerro? ¿Por qué se te cayó? ¿Por qué se te fue aquí? ¿Por qué se te fue allá? Es que falla humana, pues, cuñado. No, que la aeronave está mal. No, que el viento. Aguanta, compadre. ¿Qué dice la ley? El responsable es el piloto. Para de contar, pues, cuñado. O sea, si tú vienes con excusas, me estás demostrando una incapacidad total. ¿Ok? No mucho viento. ¿Y por qué no supiste cómo venía el viento antes de salir? Y no definiste la robustez y la propulsión requerida a través de RPMs para poder solventar esa variación. Todo equipo tiene, acá vamos a ver, un número KB. Todo motor tiene un número KB. Espero que lo puedan ver ahí. Acá este KB es 700. ¿Ok? Entonces, el número KB multiplicado por los voltios de la batería les va a generar de los RPMs que cada motor puede generar. Y esto está vinculado en función a la masa. Esa cantidad de RPMs tengo que quitarle el 20%. ¿Por qué? Porque el sistema Machine Learning te va a robar 20%. 20% que tú no vas a ver. No estoy hablando 20% de energía. Estoy hablando de propulsión. ¿Ok? Propulsión. El sistema te va a robar 20% de propulsión. ¿Por qué? Porque esa propulsión él la guarda sobre la probabilidad de una situación de riesgo y para tener la capacidad de poder generar ese elemento adicional de propulsión para solventar una situación. Y lo está haciendo el sistema Machine Learning, lo está haciendo el sistema integral. No lo estás haciendo tú. Así que cuando tu aeronave te corta la radiocomunicación y regresa o solvente y aterriza sola y se salva y te salva la situación, no ha sido tú, no ha sido tu pericia. Aunque la pericia es importante, pero ese 20% te quita la aeronave. ¿Por qué? Porque la aeronave sabe que lo va a necesitar y tú nunca lo vas a ver. Entonces, ¿cómo defines tú tus operaciones? Tienes que quitar ese 20% de propulsión del sistema. Pero ¿cuánto es la propulsión del sistema en función de la masa? Eso se basa en función de la robustez, la cual se define desde la ingeniería de la aeronave. Entonces, ¿cuántos leen el manual? Nadie. ¿Cuántos leen la parte final del manual donde dice ficha técnica? Nadie. Y quien lo intenta leer se marea porque no sabe qué significan esos numeritos. Ese es un problema gravitante y más aún si estamos hablando de aeronaves industriales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos caemos? ¿Por qué se nos cae? Porque no sabemos asignar los valores correspondientes y mucho menos no tengo un protocolo de procedimientos de seguridad operacional que puedan definir justamente las alternativas, medidas de contingencia, ¿ok? O medidas preventivas para definir una situación. Las medidas preventivas o correctivas se hacen en el prevuelo y las medidas de contingencia son en el vuelo efectivo. ¿Cuántos de nosotros sabemos asignar valores en el prevuelo que puedan definir una operación? Más aún, ¿cuántos hacen carta de navegación? ¿Por qué? Porque la carta de navegación se define la operación y la energía requerida en la operación. Entonces, si ustedes están volando y han llevado el curso en una escuela donde no les ha dado todos estos elementos, pues han llevado un curso netamente básico. Lo que quiero es despertar en ustedes que vean la importancia de realmente ser un piloto en el ámbito industrial. A nivel internacional ya no se dan los cursos como se están dando en el Perú. Realmente los cursos en el Perú son para un niño de 10 años para que sepa volar, ¿ya? Y en operaciones aéreas de superficie o en gestión de operaciones aéreas de superficie, que es nuestro trabajo, es
no es funcional, es totalmente disfuncional e inclusive nos están induciendo al error humano, ¿ok? Con una política de esa naturaleza. Es por eso que la DGAC está cambiando la regulación, por los cambios abismales que han habido a nivel internacional y a nivel de la tecnología específicamente. Acuérdense, estamos con la tecnología WAS, ya no estamos con tecnología RPAs, ya no son equipos mecatrónicos, ni tampoco de inteligencia artificial, son equipos de machine learning, ¿ok? Que generan nuevo conocimiento. Esa es la tecnología actual. Entonces, hemos hablado ya un poco del sistema, ¿pero es suficiente? No, yo tengo que saber lo que es la organización. Y lo que es la organización, tengo que saber definir, gerenciar, comandar las operaciones aéreas. Y ahí tendría que llevar un curso de gestión aeronáutica específicamente. No es la materia en este momento, pero ahí veo que yo tengo que tener un sistema de organización antes del vuelo. Es el prevuelo. Y hay una serie de documentos que me van a inspeccionar. Ok, desde el plan de vuelo. El plan de vuelo no es lo que haces en la pantalla. Plan de vuelo es un documento legal que es el formato 91.215, que está dentro del marco regulatorio. El marco regulatorio indica que solamente se puede volar con una autorización de vuelo, emitida a través o solicitada a través de un documento que se llama plan de vuelo, que es el formato 91.215. Entonces, todo lo que haces en la pantalla, estás programando el vuelo, estás asignando valores fly-by-wire. Pero si no sabías que eran fly-by-wire, si no sabes cómo salir, de dónde salieron esos valores, y solamente estás asignando valores dentro de la cultura popular, date cuenta, ok, la gran diferencia en lo que hace un piloto realmente formado dentro de lo que es la concepción de la ingeniería y ciencia y tecnología, de lo que es la cultura popular. Vuelvo a decir, no estoy contra la cultura popular, para nada, ni tampoco hay que sentirse denigrado por ser parte de la cultura popular. Tampoco. Hay muy buenos pilotos dentro del ámbito de la cultura popular, pero serían mucho más específicos y mucho más productivos cuando se atrevan a ingresar a la ciencia y tecnología. La parte de la mecatrónica es muy importante y estamos hablando del motor. El motor o rotor es el único componente mecatrónico, pero la aeronave no vuela por la propulsión de los rotores. La propulsión es un mecanismo que genera una fuerza para romper la resistencia de los motores. Perdón, romper la resistencia del viento relativo para poder generar la sustentación que permita a la aeronave volar. La aeronave vuela por sustentación, que es un fenómeno físico. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos, rápidamente vemos la relación batería y motores. Entonces tenemos acá que el Phantom 4 Pro V2, por ejemplo, tiene una batería de 15.8 voltios y tiene una batería de 4 celdas. Significa que la capacidad que tiene cada motor a nivel de los voltios generados es, al tener un número KB 960, cada motor me puede dar 14.592 RPM. Sí, pero de ahí tengo que quitarle el 20%, porque no me está operando con los 14.000. Yo tengo que quitarle el 20%. Y de ese 20%, para que la aeronave pueda volar la media hora, tengo que ir a la media proporcional. Es decir, que tengo que restarle inclusive. Es decir, que si acá quitándole el 20% me quedo con 11.000 RPM o 10.000, pongámosle, la media proporcional sería 5.000. Significa que las operaciones aéreas de superficie en vuelo efectivo no pueden pasar de los 5.000 RPM. Si tú te pasas de los 5.000, ya pasarías de un vuelo efectivo a un vuelo de alto riesgo. Y si pasas el 30%, el 80% de RPMs, tiene la capacidad la aeronave, tiene la capacidad, pero estarías entrando en un vuelo crítico. ¿Qué significa eso? Que los valores para asignar en cada una de las situaciones, en función de la propulsión requerida, tienen que ir variando de acuerdo al escenario, a la atmósfera. Y para eso nosotros tenemos que hacer un cálculo algorítmico de lo que es la condición de la atmósfera y su afectación en función de la aeronave. Y eso se llama factor de carga. Una cosa que les va a dar también el manual es los radianes. ¿Qué son los radianes? La cantidad de vueltas que da por segundo la aeronave. Oye, pero usamos RPMs. Exacto. Entonces, los RPMs es la cantidad de vueltas que da por minuto, pero yo necesito tener los radianes. ¿Por qué? Porque tengo que saber definir mi velocidad angular. Fíjense, cuando nosotros estamos manejando una aeronave es un giróscopo y hay un principio que es la precesión giroscópica. La aeronave va a responder a los 90 grados de haberse impreso la fuerza. Si yo quiero que esto vaya hacia adelante,
vaya hacia adelante, la fuerza tiene que imprimirse atrás, el empuje, ¿no es cierto?, para que vaya hacia adelante. Pero en el giróscopo no funciona así. El giróscopo va a generar una fuerza de empuje a los 90 grados de haberse impreso la fuerza. Por tanto, que la fuerza se tiene que imprimir acá, a los 90 grados. ¿Para qué? Para que se manifieste acá, en empuje. Pero ¿cuánto demora pasar la hélice de esta posición a esta posición? A eso se llama velocidad angular. Y eso te va a dar una capacidad de respuesta. Cuando ustedes han hecho manual, no se dan cuenta que cuando ustedes le ponen una posición a la aeronave demora en responder, ¿ok? Son fracciones de segundo, sí, pero esas fracciones de segundo en un vuelo de alta precisión es un factor temporal o atemporal que tiene que ser rigurosamente medido para que el vuelo sea un vuelo de precisión. ¿Y cuál es ese factor temporal? Es la cuarta dimensión que les hablé al inicio, el tiempo. Pero ¿cómo se mide el tiempo? A través de la velocidad angular. ¿Ok? La velocidad angular, que es una ley física. ¿Por qué? Porque es un giróscopo. Entonces, esto también tengo que saber definirlo para poder definir mis riesgos y definirlo en mi protocolo, porque de esa manera defino cuál va a ser mi correcta aproximación a un punto. ¿Por qué? Porque yo también puedo variar los valores de aproximación, de alerta, en los equipos actuales. Yo puedo definir a qué punto puede generarme una alerta o en qué punto se para la aeronave, 3, 5, 10 metros sobre el objetivo, ¿ok? Pero ¿de qué dependen esos valores? Dependiendo de la precisión que quiero yo en el registro o la precisión de impacto al momento de lanzar un telemetro láser o emitir un telemetro láser. ¿Por qué? Porque los equipos actuales ya no solamente son cámaras de registro. Ojo. Entonces tenemos el Phantom, acá tenemos los valores asignados y vemos cuál es la fuerza de propulsión que se requiere en función de la masa. Factor de carga, por tanto, ¿qué es? Es el escenario que impacta sobre la aeronave. ¿La aeronave puede pesar más en pleno vuelo? Claro que sí, pesa más. ¿Por qué? Porque esa masa de aire, por ejemplo, que se pliega y la densidad del aire que genera una presión hacia abajo y la gravedad, todo eso hace que la aeronave pese más en vuelo. Así que si yo leo que me dice, oye, ya, la masa máxima de despegue 4 kilos, te felicito, cuñado. Pero ¿cuál es la capacidad o la robustez de la aeronave para soportar las gravedades generadas por factor de carga? Esos cálculos también tenemos que aprender a definirlos porque dependiendo de eso se tiene que definir el grado de robustez que requiere la aeronave. ¿Ok? En resumen, pues el factor de carga va a hacer que tu aeronave tenga varios pesos y tengo que definir la diversidad de pesos en función de cada operación. Si es un Basic Entry Weight, si es un Dry Operation Weight, si es un Zero Full Weight, un Ramp Weight, un Takeoff Weight o un Landing Weight. Son valores que se asignan a través de Fly-by-Wire para determinar las operaciones o los rangos de operaciones en medida o en el marco de seguridad operacional. Entonces, también eso es lo que tengo que saber para poder implementarlo. ¿Ok? Recordemos que estamos dentro de lo que es la seguridad operacional, estamos viendo cuál es la importancia y la relevancia de la seguridad operacional y sobre todo en el proceso de toma de decisiones. Entonces tenemos también que la tecnología nos va a dar una serie de información, la data en las pantallas. Todos creo que ustedes están manejando equipos y saben lo que ustedes están viendo en la telemetría. Pues es eso, es una pantalla principal de vuelo. Actualmente las aeronaves industriales se manejan con dos pantallas, ¿no? Que es la pantalla de vuelo y la pantalla de registro. Entonces tenemos lo que es el PFD, Principal Flight Display, y tenemos EFIS, el sistema EFIS, que ya nos da data como si estuviéramos manejando una aeronave. ¿Por qué? Porque tenemos instrumental, que es para vuelo por vectores y vuelos angulares. ¿Qué significa esto? Señores, no sea arriba, abajo, derecha, izquierda, es para un niño de 10 años. El piloto ya tiene que saber definir sus valores y adicional a ello, establecer sus vectores y hacer sus cálculos en función de la energía para poder definir la proyección en función del vector. Y se hace por waypoints, que eso los lleva a generar algo que se llama la base de datos IRAC, ¿ok? Que es una base de datos netamente GNSS. Y esos están en función también de la capacidad de poder recepcionar los satélites que están referidos por constelaciones y por órbitas. Entonces, hoy en día las aeronaves modernas son mucho más sensibles y es otro elemento muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque tengo que saber definir cuántos satélites están en capacidad de recepcionar el sistema desde el prevuelo. ¿Cómo se hace? Básicamente con
con un algoritmo que mide el nivel de saturación de las nubes y el nivel de la capacidad de poder ingresar sobre ese nivel de saturación y afectando a los satélites. De tal manera que en el prevuelo tú puedes definir cuántos satélites van a ser registrados por tu aeronave en la operación y si eso complace o satisface el requerimiento de la calidad del servicio, porque cuanto más satélites, sabes muy bien que hay mucho más precisión. Entonces, eso también tiene que estar considerado en la seguridad operacional, porque hay algo que se llama QMS, Quality Management System. Yo no puedo definir la seguridad operacional sobre la base del riesgo sin tener en consideración la calidad como resultado final, como consecuente, y ese es el QMS. Entonces, tenemos hoy en día una diversidad de sistemas de registro que van hasta cámaras multiespectrales, térmicas, ¿okay? Que nos permiten tenemos el sistema LIDAR, que no son una cámara, pero son un componente dentro de lo que es el registro. Sigue siendo registro visual, pero en sí mismo no es una cámara, sino es un sistema de láser para levantamiento topográfico. ¿Ok? Vamos entonces al polímero de litio. Ok, ¿qué es un polímero? Y por eso es importante de hablar un poquito de la batería, ¿no? Porque mercancía peligrosa. El polímero es inflamable, se dilata, ¿ok? Y la reacción que se produce dentro de la batería es una reacción química. Hay liberación de gases. Y estos gases liberados, si tienes algún componente interno mal en la batería, por ejemplo, golpeaste la batería, va a generar que se liberen muchos gases. Al liberarse muchos gases se va a romper el polímero, que es polietileno. Es decir, que en el polietileno se ha disuelto la sal de litio. Entonces, es un plástico que va a estar tipo acordeón, que va a estar enrollando a lo que es el ánodo y cátodo, que es como si pelaras dos cables de luz, lo conectas en un enchufe, tú los juntas y reventaste la casa, ¿no? ¿Ok? Los polos de la casa, bueno. ¿Qué pasaría si el ánodo y el cátodo se juntan en pleno vuelo? Pues 28 de julio, feliz fiestas patrias, cumpleaños de tu mamá, festéjalo con lo que quieras. Fuegos artificiales, bacanes te van a salir. Lindo te quedó. Nunca se utiliza una batería que se haya golpeado. ¿Por qué? Porque ingresa oxígeno y cuando haya la reacción química va a haber más oxígeno y esa liberación de gases más el oxígeno que se ha generado internamente va a hacer que el polietileno se dilate, se rompa y el ánodo y el cátodo entren en contacto. Nunca toquen una batería, nunca la abran. Acá se ha abierto con fines de instrucción y es ahí que el plástico que ven ahí es el polímero de litio y lo negro uno es ánodo y otro es cátodo. ¿Por qué dice 4S? Porque la batería, porque es 4 celdas en serie. Esa S no significa celda, significa serie. Entonces son 4 celdas en serie. ¿Ok? Y va a generar una reacción química. Acuérdense, pueden quedarse mutilados. ¿Ok? Bueno, aunque desde que abran la batería están mutilados del cerebro. Les estoy diciendo que no se abre la batería, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Ha creado un mundo complaciente a la tecnología. Todos somos muy complacientes. Tenemos excesivo grado de confianza en la tecnología. Eso no se puede tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite que la aeronave se comunique o se enlace con la estación? Pues el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético tiene desde los rayos gamma hasta las frecuencias más bajas. Pero nosotros hemos hablado de los rayos cósmicos. Acá los tenemos al inicio. Los rayos cósmicos no vienen con las fulguraciones. Las fulguraciones son estallidos en la corteza del Sol que vienen como un espectro electromagnético, que es el espectro electromagnético que Tesla lo descubrió, ¿ok? Y patentó el radiocontrol. Pero en esa época, estamos hablando de 1870. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023, ¿ok? Entonces, concentremos en esa situación. Estos rayos cósmicos son aquellas que se han producido por los estallidos de estrellas fugaces, ¿ok? Son rayos que están vagando en el cosmos. ¿Cómo ingresan a la Tierra? Ingresan normalmente, pero en pocas cantidades. Pero en una alta fulguración o cuando hay una tendencia de, por ejemplo, tienes índice KP 555, 3 días por análisis de tendencia, cabe la probabilidad que hayan entrado a la Tierra mayor cantidad de rayos cósmicos y comienzan a generar centros, ¿ok?, de alto magnetismo,
ustedes van a calibrar y te dicen, no, cambie de lugar porque es una zona de alto magnetismo. Dos situaciones, o hay muchos metales en la Tierra, o tú estás con metales, ¿ok? Que sería lo más inteligente que hicieras, ¿no es cierto? O es los rayos cósmicos. ¿Qué es lo más malo que te puede suceder con los rayos cósmicos? Que la aeronave, cuando está volando, te rompa la radiocomunicación porque la aeronave perdió su norte. La madre de Cristo, ¿qué va a pasar? Va a enlazar con la nube y la nube lo va a mandar al último punto donde aterrizó bien. Si no hiciste tu plataforma adyacente, chao aeronave, a llorar a la playa, no te queda de otra. ¿Ok? Entonces, los rayos cósmicos hay que considerarlos. ¿Hay algún sistema para medirlos? No. Les recomiendo, ingresen e investiguen sobre los rayos cósmicos. ¿Ya? Hagan esa investigación. En cómo afectan a los sistemas electrónicos. Bueno, ya hablamos de algoritmos, ya lo mencionamos. ¿Ok? Por ejemplo, la visión del piloto, la percepción aeroespacial que les hablé. Bueno, ¿qué ven ahí? Bueno, un cuadrado. Bueno, un piloto no ve un cuadrado, pues. ¿Ok? Nosotros vemos un estadio variable de dimensión aeroespacial finito. Principio del algoritmo. Y abajo veo una secuencia de puntos que son una variación de geoposición y cada punto de la Tierra tiene una variación. Entonces yo vinculo los dos elementos, espacio finito, con una variación de geoposición y tengo espacio sobre tiempo igual velocidad. Entonces, significa que los algoritmos están implementados a partir de leyes físicas, matemáticas, finitas, legibles, de fácil comprensión. Sí, por eso que un niño de 10 años puede volar la aeronave, pero no define una operación, una precisión en la operación. Ahí sí tenemos que basarnos en otras leyes físicas para poder definir una correcta aproximación y definición de nuestras operaciones. La ubicuidad tecnológica, otro elemento muy importante para nosotros, para lo que es la seguridad operacional. Ubicuidad significa estar en dos lugares al mismo tiempo. Ustedes están en la Tierra desarrollando operaciones aéreas. ¿Qué significa? Lo que ya hablamos hace un rato, percepción aeroespacial. Tienen que tener una correcta percepción aeroespacial en función de la ubicuidad tecnológica a fin de poder definir los valores de aproximación. Eso es entrar al quinto elemento. El quinto elemento, el vacío. ¿Ok? El dominio del vacío para poder generar un stall en altura por una situación de emergencia, por una situación de peligro aviar, por ejemplo. Son procedimientos de emergencia que también tienen que estar definidos en el marco de la seguridad operacional. Y el fly-by-wire, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Es cómo se asignan los valores, ¿ok? Para los vuelos autónomos. Y eso está dentro de la estructura AAV. Un departamento de RPAs es muy importante entenderlo, ¿ok? Y comprender la necesidad de que exista dentro de una empresa, dentro de una compañía, ¿ok? Es muy importante porque es ahí la gerencia de RPAs que tiene que tener sus protocolos de seguridad operacional. Entonces, dicho ya todo esto, ya para ir terminando, definimos que existe una estructura de la OASI para SMS, Safety Management System, ¿ok? Que nosotros, pues, ahí leyendo vamos a ver los puntos importantes y resaltantes que tenemos que considerar para su implementación. Y más aún, tenemos lo que es el protocolo de seguridad operacional, que ahí se los dejo, espero que lo puedan grabar, lo puedan tener, ¿ok? O si yo se lo puedo enviar también, toda esta presentación se la voy a enviar al ingeniero a fin de que ustedes puedan también tener acceso. Ahí tienen todos los puntos que tenemos que considerar para poder definir nuestro protocolo de seguridad operacional. Lo más importante, lo que hemos hablado hoy día. Todo lo que hemos hablado hoy día les va a ser de mucha utilidad al momento de que tengan que llenar cada uno de los puntos que se consideran en un protocolo de seguridad operacional, porque estamos hablando de ciencia y tecnología y no podemos desarrollar un protocolo de seguridad operacional si no dominamos la ciencia y tecnología. Considerar siempre que el ignorante del siglo XXI es aquel que no ingresa a la cuarta revolución industrial. Bueno, señores.